Hola, te doy la bienvenida a Mil Maneras de Ser Profe, un podcast donde entrevisto a docentes de diversos contextos. Hoy conversé con Carla Rubilar, profe de lenguaje que hoy se destaca por su trabajo en el área de biblioteca escolar. Nos contó sobre su experiencia previa en aula y en editoriales, sobre la importancia de los recursos económicos y humanos en la implementación de una biblioteca escolar y sobre la integración de la tecnología a estos espacios educativos. Yo soy Cata de Profe a Bordo y te invito a que me sigas en Instagram, YouTube y Spotify, y por supuesto, si te gusta el contenido, dale like, comenta, comparte y suscríbete para así poder llegar a más profes. Y ahora sí que sí, nos vamos con la entrevista. Que la disfrutes. Oye, Carla, para empezar, obviamente me gustaría Sí, conocer todo tu recorrido laboral, pero antes de eso vámonos a lo profesional. Tú eres profe de lenguaje específicamente. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar pedagogía y particularmente la mención del lenguaje? yo creo que esta es una pregunta que todo profesor se hace en algún momento de su vida, ¿eh? Para bien o para mal. Es como en el fondo decir, ¿en qué momento decidí o realmente qué fue lo que me motivó a estudiar pedagogía? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por mi mente? Yo creo Claro. que yo creo que yo lo he visto así como en la trayectoria de mi vida, ¿sí? Lo he pensado. Y yo creo que de alguna manera siempre quise ser profe. O sea, desde yo creo de la infancia misma quise ser profe. Siempre estuve participando en actividades que me demandaban el trabajo con otras personas en términos como de poder acompañarlos en procesos de aprendizaje. Siempre estuve, por ejemplo, muy metida en trabajos pastorales, con estudiantes menores que yo. Después en el liceo yo hacía clases particulares a mis compañeras, en la universidad también. Entonces yo creo que en algún momento es algo que para mí era como un bichito, por decirlo así, ¿no? Como decir en el fondo, esto, podría dedicarme a esto. Parece que hay una vocación en esto de poder trabajar con personas en términos de poder guiar o acompañar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para mí creo que en la universidad, estando ya en la universidad, el trabajo con niños y niñas sobre todo, creo yo, y esto asociado, ¿cierto?, al lenguaje en términos principalmente del fomento lector, del amor por los libros, el desarrollo de la lectura, me hizo como convencerme, yo creo, de alguna manera, y decidirme a quedarme en este camino que iba como por el área más del lenguaje, diría yo. Entonces, yo creo cuando se habla como de vocación, de la vocación, yo creo que para mí, mi vocación, más allá como de lo profesional, tiene que ver con el trabajo con niños y niñas. Ya, perfecto. Súper. ¿Y ahí qué fue lo que te llamó la atención, más allá de esto del fomento lector, con la mención del lenguaje? ¿Siempre supiste que ibas a ser profe de lenguaje o lo decidiste ahí en el camino universitario? No, la verdad es que yo en primera instancia quería sacar la mención en inglés. Esa era primero Ya. como mi idea, ¿no? Como que yo dije, no, yo Ujú. creo que voy a hacer la mención en inglés, porque también me pasó justamente que en el colegio siempre tuve una relación bien, yo diría, como productiva con el idioma. Siempre me gustó, se me dio, me iba súper Ya. bien, ayudaba a otras personas también en sus tareas, en sus actividades. Hizo un curso de inglés entre octavo y segundo medio. Entonces, para mí, yo vibraba mucho con todo lo que tuviese que ver con el idioma, ya sea Claro. lectura, película, cine, música. Eh, entonces, en algún momento, por ese interés que yo tenía en el idioma, yo dije, esto es lo mío, o sea, la pedagogía más el inglés. Claro. Pero participando en un voluntariado en la universidad, en un voluntariado en el cual trabajábamos con estudiantes con bajo rendimiento escolar y en Ujú. situaciones igual de alta vulnerabilidad. Justamente, y en esto yo soy muy creyente, ¿eh? Entonces yo digo, Dios sabe por qué hace las cosas, sabe en el lugar en que nos ponen, y por la gracia, yo diría, me tocó justamente en este voluntariado estar en un espacio dedicado a la lectura, a los libros, al trabajo con estudiantes desde lo creativo también, ¿no? Desde lo lúdico, era como una estación de juego, en el fondo, Ya. que trabajaba, se llamaba Biblioteca.
Así se llamaba como esa parte del voluntariado que me tocaba a mí dirigir con otra compañera de la universidad. Y ahí yo pude constatar y pude ver toda la diversificación de actividades y de acceso a la lectura que se puede tener siendo creativo y teniendo las ganas de querer hacerlo. Como trabajar por aquello, ¿sí? Trabajar por aquello y en el fondo también trabajar con estos estudiantes que si bien estaban periodos no tan largos en las colonias, sobre todo de verano, yo me daba cuenta que sí lográbamos un avance entre que iniciaba la colonia y terminaba la colonia con respecto a sus habilidades lectoras. Y yo creo que eso para mí ya fue eso para mí fue como importante para decidirme a decir, no, yo quiero hacer esto es lo que me gusta y quiero saber más. Entonces ahí dije lenguaje. Ya. Buenísimo, súper. Y una vez que ya terminaste tu recorrido universitario, sacaste la carrera, ¿cuál fue tu camino ahora laboral? ¿Cómo te fuiste directo a colegio? Y para que nos cuentes también cómo estás ahora trabajando, liderando una biblioteca, ¿cierto? Cuéntanos cómo Sí. todo ese recorrido. Mira, con respecto al tema del recorrido laboral, yo diría que también ha tenido harto de gracia, porque en el sentido de que al inicio me pasó que una compañera de la universidad en algún momento, yo ya había titulado, me habían pedido hacer un reemplazo justamente en el colegio de mi última práctica profesional. Mi jefa de práctica, que además me parece era como la jefa de UTP de este colegio, ella quería mucho que yo pudiera quedarme trabajando en ese colegio. Y me pidió hacer un reemplazo. Y bueno, empecé a hacer este reemplazo y mientras hacía yo este reemplazo, me llamaron desde la editorial SM y me dicen, ¿sabes qué? Estamos buscando una persona que tiene todo tu perfil para poder trabajar como asistente de edición en nuestra editorial. Y yo la verdad es que en ese punto, debo ser súper honesta, no tenía del todo resuelto si efectivamente quería ingresar directamente a aula y empezar un camino en el trabajo en sala de clases, propiamente tal. ¿Sí? Yo te diría que igual tenía mis dudas al respecto. Uh-huh. Y como en el fondo se me da esta posibilidad de alguna manera, ¿cierto?, de poder indagar otro ámbito que también trabaja en la línea educativa, ¿cierto?, pero desde otro contexto. Entonces yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yeah. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué Claro. podría...? Y porque además también tenía que ver con la lectura, tenía que ver con los libros, que era algo que a mí también me interesaba. Claro. Tampoco era algo tan ajeno, ¿cierto?, a lo que a mí me interesaba también. Así que bueno, en este momento yo le digo a esta persona, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo un reemplazo, ya me vinculé con los estudiantes, tengo un compromiso de por medio que no lo voy a dejar. Entonces, si ustedes quieren esperarme y así yo voy a poder en el fondo después considerar o no esta oferta, ¿cierto? Uh-huh. Y hice mi reemplazo tranquilamente y pasaron 2 semanas y el día viernes que yo terminaba mi reemplazo me vuelven a llamar y me dijeron, te esperamos, te quisimos esperar. Así que nos gustaría que vinieras, quisieras quizás unas pruebas técnicas, que te pudiéramos entrevistar y ver realmente si en el fondo a ti te gusta y también en el fondo puedes asumir el cargo. Así que bueno, hice todo el proceso, me fue bien, empecé a trabajar en eso y me quedé 3 años trabajando en editorial. Y fue un trabajo que realmente me gusta hasta el día de hoy. Cada vez que puedo tener una pega freelance relacionada con eso, la tomo, la hago, porque de verdad me gusta. ¿Sí? Ya sea como editora, ya sea como autora, ya sea coordinando un equipo de trabajo también. Me encanta el trabajo con diseñadores, con autores, con otros editores, todo lo que pasa para poder elaborar y crear un libro propiamente tal. Claro. Que en mi caso yo trabajé en la línea educativa porque trabajábamos en el departamento educativo en el área de lenguaje, principalmente haciendo los libros para licitaciones para el Ministerio de Educación. Perfecto. Entonces, la edición es un oficio, es algo que tú vas aprendiendo en la medida que tú vas creciendo en el espacio, que se te van dando las oportunidades. Yo entré como asistente de edición y finalmente me convertí en editora en algún punto. Y ahí también fui asistente de coordinación, en apoyo a otras tareas y labores
de la coordinación de mi área. Yo diría que fue un tiempo de harto aprendizaje en ese rubro principalmente, de conocer hartas personas que con las cuales hasta el día de hoy mantengo harto contacto, porque con algunas incluso seguimos trabajando. Y creo que fue muy, muy provechoso para mí poder conocer y trabajar en otro contexto relacionado con la educación, pero que tenía un alto impacto también, ¿sí? Después poder ver tus libros, o los libros en los cuales trabajaste, o la guía docente en la cual trabajaste, impresa en los colegios, también te llenaba también como un cierto orgullo de decir, bueno, quizás este es mi aporte también, ¿no? Claro, es otra manera de impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Claro. Entonces yo te diría que yo ahí tuve mi primer acercamiento a otra forma de ser, como editor o editora de libros educativos, de textos escolares, de recursos educativos, ¿sí? Y en algún punto yo digo, pero yo quiero estar en colegio, yo quiero trabajar en colegio, quiero estar con estudiantes, es algo que me llama, es algo que quiero hacer, es algo que me gusta, pero ¿cómo lo puedo hacer desde justamente un ámbito quizás para mí parecer menos estructurado que la sala de clase, o quizás más flexible? ¿Sí? Y ahí yo empecé justamente a mirar otras posibilidades dentro del colegio. ¿Qué otras posibilidades tengo además con lo que sé y con lo que me gusta? En eso quería ser súper coherente y consistente también con lo que yo quería hacer, ¿no? Y descubrí este mundo maravilloso de las bibliotecas escolares, ¿sí? Y ahí yo dije, yo creo que encajaría perfecto en este perfil, o haciendo esta cosa. Ahí es. Y entonces me dije, solo voy a postular a colegios que me den la oportunidad de trabajar como encargada de biblioteca. E idealmente como encargada de biblioteca infantil o creo. Y ahí inicié mi búsqueda, pues empecé a postular, busqué colegios, revisé proyectos educativos que obviamente también me hicieran sentido. Yo creo que eso es súper importante. O sea, yo creo que cuando uno entra a trabajar en un colegio, uno debe adherir al proyecto educativo y decir, me parece importante. En mi caso, yo soy una persona que es religiosa, para mí es importante, por ejemplo, trabajar en colegios que tengan sellos católicos y que de alguna manera a mí me permitan no solo poder hacer mi trabajo, sino que a lo mejor también desarrollarme en un ámbito más espiritual. Y eso hice, y dentro de estas postulaciones fue como llegué a mi querido colegio el San Ignacio, Colegio San Ignacio de Alonso Valle. Un colegio que hasta ese momento yo no conocía tan en profundidad, no sabía que era un colegio tan emblemático, tan antiguo, con tantos estudiantes, en pleno centro de Santiago. Y ya haciendo todo el proceso de postulación, me incorporé al colegio y ahí empecé a saber y a entender cómo en un colegio ignaciano la biblioteca debía estar al centro del colegio, ¿no? Como importante en términos de los libros, cómo pueden impactar en las personas. Bueno, y ahí me quedé 7 años y esto es una breaking news. Me encanta. Porque, bueno, renuncié al colegio después de 7 años y ahora me voy a trabajar a otro colegio, a un nuevo desafío, una oportunidad de desarrollo laboral, y me voy de jefa de biblioteca a otro colegio. Perfecto. Más grande, con más estudiantes, con más recursos. Vamos a ver y espero que me vaya igual de bien que mi experiencia por el paso de San Ignacio. Así que en eso estoy. Ya, buenísimo. Esto continúa. Obvio que sí. Oye, pero a ver, tu experiencia en el San Ignacio, por ejemplo, cuando tú recibes esta biblioteca, ¿ya tenía un lugar, ya tenía su posición en el colegio, o tú pudiste ahí ir posicionándola y darle la importancia que a ti te parece que tiene la biblioteca? ¿Cómo fue para ti? ¿Fue llegar y trabajar en algo que ya estaba armado? ¿Tú tuviste que armarlo? ¿Hiciste proyectos? ¿Cómo fue un poco tu trabajo ahí? Cuando yo entré al colegio y vi la biblioteca, en ese momento sucedió que la persona que trabajaba y la encargada de biblioteca anterior había pasado un tiempo más o menos importante que esta persona ya no estaba en el colegio, ¿no? Entonces, eso implicó que la biblioteca quedara de alguna manera, yo diría, un poco abandonada, ¿no? O sea, cuando yo
entré y vi este espacio que me pareció que tenía un potencial tremendo. Yo la encontré media desordenada, ¿no? Estanterías corridas, llenas de polvo. De verdad que tuve esa sensación de que yo entré y yo dije, aquí parece que ha pasado un tiempo no menor en el cual no ha pasado mucho. Claro. Entonces, de hecho, Claro. en algún momento yo vi este espacio y yo dije, chuta, ¿qué hago acá? Así como, oh, que se me viene, esto es Obvio. como muy desafiante, porque ya desde la infraestructura misma, del espacio mismo, en términos de verlo, yo dije, uy, aquí hay harto que hacer. Así que yo diría que lo primero que hice fue justamente como gestionar el espacio en términos de la organización, de qué dejamos y qué no. Me pasó, por ejemplo, que encontré una cantidad de recursos educativos así, pero impresionante. Pero al ir mirándolo y revisándolo, por ejemplo, muchos de esos recursos yo diría que ya estaban obsoletos, incluso. Ya. Entonces me tocó de verdad, yo diría, un trabajo un poco titánico de revisar todos los recursos, todos los materiales, todo lo que la biblioteca en ese momento tenía. Así que al tiro hice una especie de alianza, ¿cierto? Como con la coordinadora académica para esa área, conversé con las profesoras y tratamos justamente de ir revisando todo lo que aquí en este espacio teníamos y cómo podíamos organizarlo de mejor manera que fuera como efectivo también, ¿no? Como que en el fondo Obvio. se le pudiera sacar provecho. Y lo que no, tener que o desecharlo o donarlo también, ¿no? Claro. Sí, así que yo diría que fue un primer año bien difícil, bien desafiante y sobre todo porque me cambió un rubro que yo no conocía. O sea, yo tuve que aprender sobre gestión bibliotecaria, sobre el uso de un software bibliotecario, sobre una organización en la biblioteca, un tipo de clasificación. O sea, son aprendizajes que están asociados a materias que son más bien del ámbito, yo diría quizás bibliotecológico, quizás por ahí. Claro. Sí, y eso de alguna manera también poder complementarlo con lo que yo también podía aportar, ¿cierto? Siendo como profesora, pero ahora como una profesora posicionada desde este espacio que era la biblioteca escolar. Claro. Así que yo diría que sí, durante estos 7 años traté de hacer un trabajo colaborativo con mis otras compañeras también de las otras bibliotecas. En algún punto me ofrecen tomar la coordinación y yo creo que ya con eso pudimos definitivamente potenciar el equipo, los espacios, los recursos y poder, como decías tú, posicionar la biblioteca dándole justamente como el lugar que se merece en términos de todo lo que se puede hacer a partir de una biblioteca, ¿no? Y la importancia de la inyección, por ejemplo, de recursos, no solo para adquirir nuevas colecciones, también para poder abrir, por ejemplo, una ludoteca, gestionar actividades culturales más grandes o proyectos más grandes para la familia, para la comunidad educativa, concursos, charlas magistrales de autores, y ahí ya para adelante un poco era como qué proyecto queremos hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, tenemos los recursos, entonces démoslo. Bueno. Oye, ¿y ahí tuviste alguna preparación previa para, por ejemplo, conocer estos software que tú mencionabas, o todo lo fuiste aprendiendo en el camino? Sí, todo lo fui aprendiendo en el camino. Yo diría que siempre al menos yo he tenido el privilegio de contar con personas que realmente han sido muy generosas. Y en ese sentido, de verdad que me siento muy privilegiada porque siempre que he estado en un lugar nuevo, que he tenido que empezar un poco quizás de cero, siempre he encontrado personas en mi camino que han estado súper dispuestas a poder ayudarme a desarrollarme en este camino, ¿no? Entonces, si bien fue difícil en términos de tener que aprender, ¿no? Desafiante, sí tuve personas que me fueron acompañando en estos aprendizajes. Y yo diría que eso para mí fue clave para no desistir, ¿no? Porque en algún momento uno igual se siente abrumado cuando tiene tanta información y tiene que aprender tantas cosas en poco tiempo. Entonces creo que el poder contar con otras personas y hacer equipo
es clave para poder transitar bien por el desafío y poder lograr ver lo provechoso que puede ser para ti, para tu crecimiento personal y profesional. Claro, claro. ¿Y ahí qué tan importante es la predisposición, incluso de este equipo que tú mencionas, de tus pares, del equipo directivo, del mismo proyecto educativo? Porque también a mí me ha pasado en mis experiencias laborales que he estado en colegios donde el espacio de biblioteca es un espacio abandonado, como que cada vez que se puede cambiar se cambia porque da igual dónde está. La rotación de bibliotecarias y bibliotecarios es tremenda, como 5 por año. Entonces, claro, llega uno con un proyecto, pero después se va, entonces el proyecto queda hasta ahí. ¿Qué tan importante es que todo esté alineado y que para el colegio, para la institución, la biblioteca sea un espacio valioso? Yo creo que es sumamente importante que los equipos de biblioteca se fortalezcan y consoliden. Yo creo que es clave. O sea, el fortalecimiento del equipo de biblioteca y lo que pueden llegar a ser, a veces depende mucho de quienes lideran estos espacios. O sea, yo creo que primero es importante que trabajen como un área, ¿sí? Como un área, que todas las bibliotecas trabajen en conjunto como una sola área y no que cada biblioteca trabaje por su cuenta, ¿no? O separadamente. Y eso no pasa por el servicio que dan o el tipo de usuario, ya sea, no sé, preescolar, primer ciclo o tercero o cuarto ciclo. No tiene que ver con la edad de los estudiantes o que atienden a públicos diferentes o que trabajan con profesores de media o profesores de básica o educadoras. O sea, yo creo que algo importante es que la biblioteca se posicione como un área que es parte de una unidad académica. O sea, yo creo que es importante que la dirección académica, en este caso, le dé su lugar a la biblioteca como parte también de este proyecto curricular, ¿no? No como que trabaja separadamente y que casi que no tiene mucho que ver con lo que pasa en sala de clase o con los profesores, o que trabaja de manera marginada o aislada, ¿no? Sino todo lo contrario. O sea, la biblioteca, por supuesto, que genera sus propios proyectos, ¿cierto? Como espacio, hace sus propias actividades en los recreos o en otros lugares, pero en general siempre debe trabajar colaborativamente con otros profesores, ¿cierto? Y otros equipos. Yo creo que es importante compartir una visión, es decir, a mí yo pasé por esto, o sea, yo pasé por al menos, por ejemplo, 3 directores académicos distintos. He tenido una cantidad de jefes así. Y sí, porque también es una realidad, ¿no? Entonces, cuando tú tienes convicción de la visión que tienes para el lugar en el cual tú trabajas y tú tienes consolidado ese equipo, yo creo que es, no sé si más fácil, pero tiene más fuerza el poder posicionarte con estos cambios de liderazgo y decir, mira, nosotros hasta ahora consideramos que en gestión cultural la biblioteca debe o podría hacer esto. En fomento lector, como un proyecto a nivel institucional, estamos haciendo esto. Que en el fondo nosotros sabemos, entendemos que lo que estamos haciendo sí impacta, que lo que estamos haciendo sí es provechoso, sí es fructífero, ¿no? Y en ese sentido, yo ahí creo que todo lo que tiene que ver con el manejo de la especialidad en términos de lo que tú haces, o sea, debes manejarte en aquello. Claro, ¿Sí? Claro, por supuesto que sí, obvio. Sí. Oye, Carla, recién nos contabas como de estas distintas experiencias que habías tenido, primero con este reemplazo en aula, después trabajaste en editorial, ahora ya en las bibliotecas. ¿Cuáles son las principales diferencias que has visto en tu rol, en tu labor específica y además también en la forma de impactar en el aprendizaje de los estudiantes? Mira, yo creo que como tú te refieres como a diferencias con el trabajo en aula. Claro, claro. Mira, yo creo que dentro de las principales diferencias, pensando yo diría un poco más en pensando más bien en una enseñanza quizás más estructurada, más tradicional en sala de clase, ahí yo lo podría poner quizás en contraste,
sabiendo que estamos en una época donde ya obviamente muchos profesores y profesoras han ido diversificando su forma, ¿cierto?, de enseñanza, y se han ido abriendo a un montón de otras posibilidades, como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en juegos, ¿ya? Pero cuando yo pienso más en esta sala de clase un poco más tradicional, más como desde la estructura, yo diría que a lo mejor ahí podríamos encontrar una diferencia en términos de cómo nosotros en las bibliotecas interactuamos con los estudiantes. Porque es lo que te decía, es un espacio que es más lúdico, que te da más oportunidades de poder acercar la lectura a los estudiantes. Nosotros, por ejemplo, usamos mucho los centros de interés. Nos gusta mucho, por ejemplo, poder... nosotros tratamos de proporcionar diferentes espacios en la biblioteca donde los estudiantes puedan ir a hacer diferentes actividades. Entonces, podemos encontrar, ponte tú, desde el rincón de la lectura, donde puede ir el estudiante de manera tranquila, cómoda, según sus propios intereses, coger una lectura, sentarse ahí, disfrutar su lectura. Si necesita, obviamente, también se acerca a nosotros y nos pregunta qué les podemos recomendar también su lectura. Pero también tenemos un espacio en el cual el estudiante puede, por ejemplo, encontrar un lugar de encuentro y de distensión. Ir con sus compañeros, jugar un juego de mesa, llevar su propio juego de mesa, conversar en relación con ese juego de mesa, ¿cierto? También tenemos otros espacios en los cuales derechamente dejamos que los estudiantes puedan, por ejemplo, hacer sus creaciones, ya sea con materiales, con dibujo. Nos pasa mucho con estudiantes de primer ciclo que muchos están como en temas de manualidades así, pero heavy. O sea, hacen de repente te regalan unas creaciones preciosas que arman ellos. Nos pasa mucho que hacen libros. Nos dicen, hice este libro, profesora, mire, hice este libro. Entonces, yo creo que hay una diferencia y es como que, claro, el potencial que la biblioteca tiene en términos de diversificar los espacios y flexibilizarlos, yo creo que es mayor a una sala de clase. Claro. Entonces, hay mucha más libertad y autonomía creativa en ese sentido. Sí, yo diría que totalmente. Y también como de escoger, de elegir qué quiero hacer. Es un espacio que te da esa posibilidad, te da múltiples posibilidades. ¿Sí? Entonces yo parece que hoy quiero leer, voy a leer. Parece que hoy yo quiero hacer otra cosa y hago otra cosa. Y el espacio está dispuesto para aquello. Incluso estudiar, ¿no? Así como dejamos un espacio, un cowork, en el cual los estudiantes pueden hacer sus actividades más académicas, más de investigación, más de estudio también. Da el espacio para eso. Entonces yo diría que hay un tema como de diversificación de actividades y también de, obviamente, ritmos de trabajo. Los tiempos de la biblioteca no son los tiempos de las salas de clase. Los tiempos son diferentes, los tiempos destinados a las actividades son diferentes. Entonces yo creo que por ahí también hay una diferencia, y yo creo que también el enfoque pedagógico sobre lo que hablamos, ¿no? Como que en la biblioteca tratamos de trabajar de manera transversal en el sentido de cómo los estudiantes aprenden, como te digo, múltiples opciones de cómo aproximarse a lo que quieren hacer, y también si quieren hacerlo de manera más autónoma, si quieren hacerlo de una manera más mediada, que el adulto esté mediando ciertas experiencias. Yo creo que también es más flexible y te da como más posibilidades como de interactuar con los estudiantes. Claro. Más distendidamente. Claro, obvio, sí. Ahí yo no sé si tú conoces un poco de la realidad del sistema de bibliotecas en los colegios en Chile. A mí de repente me da la sensación de que hay mucha diferencia, mucha desigualdad en la cantidad de recursos que utilizan los colegios en las bibliotecas de cada uno de las instituciones, porque claro, aquí tú cuentas como el uso del espacio, tener una pequeña sección de cowork para que los estudiantes puedan estudiar tranquilos, los materiales, los juegos de mesa, la cantidad de libros que puede tener cada uno. Entonces hay como
¿Tú crees que a nivel país se le da la importancia al espacio de la biblioteca, a inyectarle recursos a este espacio que puede ser muy potente para el desarrollo de habilidades, para adquirir aprendizaje, conocimientos, etcétera? ¿Cuál es tu opinión ahí al respecto de lo que tú has podido ver? Mira, yo creo que desde el punto de vista como quizás del Estado, mediante estas iniciativas que están asociadas a diferentes como ministerios, ya sea el Ministerio de Educación o el Ministerio de las Culturas, yo creo que ya desde hace un tiempo a esta parte sí se ha hecho un esfuerzo importante en términos de poder inyectar mayores recursos para que las bibliotecas escolares puedan acceder a, a más libros, a diferentes colecciones, a diferentes instancias de encuentro con autores y con los libros. O sea, yo no te puedo decir que conozco de cerca cómo funciona, ponte tú, el sistema de selección de libros para los CRA, porque no lo he experimentado, porque yo he trabajado solo en bibliotecas de colegios particulares pagados. Pero sí he trabajado como evaluadora de la selección de estos libros para el CRA. Entonces sé que hay un trabajo riguroso en términos de qué libros se escogen, de acuerdo a qué pautas se escogen, cómo se escogen y para qué se escogen. Entonces los colegios tienen la oportunidad de poder acceder a estos recursos postulando, ¿cierto?, por una web y poder acceder a estas colecciones para que lleguen a sus colegios. Y eso existe, eso se puede hacer. Y también por otra parte hay otras iniciativas a nivel país muy, yo diría, bonita. Me parece que está el diálogo con autores, no recuerdo bien si ese es el nombre, pero son instancias en que llevan a distintos autores y autoras a diferentes bibliotecas en Chile y participan de estas conversaciones con los estudiantes. Y así otras iniciativas también en el ámbito del libro y de la lectura. O sea, yo creo que existen. Yo encuentro maravillosa la biblioteca pública digital y también la biblioteca escolar digital. A la biblioteca creo que escolar digital no podemos acceder los particulares pagados, solamente pueden acceder, me parece, colegios municipales, y creo que subvencionado. Entonces, yo creo que recursos existen. No podría decir si son suficientes o no, pero existen. Está la posibilidad de acceder a ellos. Ahora depende, como volvemos a algo que te comenté hace un momento atrás, que tiene que ver con la visión. ¿Qué visión es la que yo tengo de biblioteca escolar? Desde los directivos hacia abajo, ¿sí? Porque también pasa muchas veces que las bibliotecarios o los encargados de biblioteca quieren hacer muchas cosas, pero se encuentran con ciertas directrices que no sé, pues transforman las bibliotecas en bodegas, no compran los recursos adecuados para poder montar los libros, estanterías adecuadas y mobiliario adecuado. Entonces, eso también dificulta, yo diría, como la labor. Entonces, yo creo que depende mucho de la visión de quienes lideran los espacios. Como la idea que ellos tienen de biblioteca, de fomento lector, cómo en el fondo ellos ven que debe ser este espacio. O sea, debe ser un espacio que debe diversificar, por ejemplo, el acceso a los libros, a la lectura de los estudiantes, o no, más bien debe ser un espacio silencioso, un espacio donde no pasen tantas actividades, más bien como de solamente quedarse quizás en el servicio de préstamo y devolución. Sí. Buenísimo, sí, es cierto. Oye, Carla, ¿y cómo has podido tú integrar las tecnologías al trabajo en biblioteca? ¿Realmente se integra la tecnología, se deja un poco afuera? ¿Y cómo también ha sido el impacto en los niños el poder incorporar estas tecnologías si es que realmente lo han podido hacer en tu colegio? Mira, yo pienso que estamos en un momento donde el tema tecnológico está siendo ampliamente cuestionado a nivel educativo. Yo creo que nos dimos una vuelta importante en términos de
evaluar si la tecnología impacta de manera más positiva o no tanto en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y del uso que se le da a eso, o del abuso, ¿no? También. Claro, sí, ese es el tema, creo Sí, pasa mucho y lo vemos siempre en estos como países, ¿cierto? Que van a la vanguardia como de lo educativo, que siempre estamos mirando. Y vemos cómo el retroceso, cómo las tecnologías van Sí. en retroceso, ¿no? Como en algún Claro. momento los estudiantes usaban notebook, usaban tablet, textos escolares Ajá. fuera, ¿no? Como, Claro. ¿sí? Sí, y ahora todos sacando y volviendo a lo antiguo. Sí, entonces ahora, ¿qué está pasando? Está como, saquemos el celular de la sala de clase, quizás ya no es un recurso que tenemos que usar tanto, em, ¿cierto? Limitemos el tiempo frente a las pantallas, sobre todo Ujú. con niños y niñas más pequeños y pequeñas. Entonces, yo creo que al igual que todo proceso, en algún momento, claro, queríamos tener todas estas bibliotecas digitales que fueran parte, sobre todo en pandemia, como de nuestro colegio, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento cotizamos Odilo, cotizamos eBooks Patagonia, queríamos que todos los libros estuvieran en versión ebooks, en versión digital. Claro. Y claro, igual hay un tema de recursos que no es menor, ¿cierto? De pagar, poder pagar la licencia, ¿cierto? De todo esto es bastante caro. Entonces, en su momento nosotros por recursos no pudimos acceder como a estas plataformas, entonces nos tocó ser más creativos en ese sentido, ¿cierto? Y hacer nuestros propios videos, recomendando libros, haciendo nuestros propios videos de animación lectora, de repente estando ahí al límite de los derechos de autor también. Claro, sí. Pero todos estuvimos ahí al límite. O nos pasamos el límite, de hecho. Así que no vamos a entrar en detalle. No, ¿para qué? ¿Para qué? Pero yo siempre al menos he tratado de ver la tecnología como un aliado en lo motivacional. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a preparar, no sé, el plan lector y tenemos que ver una lectura, creo que en ese sentido el uso de tecnología, ya sea, no sé, mirando un cortometraje del libro, ¿cierto? O armando una presentación que sea dinámica, que sea versátil, que sea atractiva para los estudiantes, que tenga diferentes elementos. También, por ejemplo, diversificar muchas veces las propias evaluaciones mediante la tecnología, yo creo que tiene mucho potencial. Yo me acuerdo que en un momento usábamos harto Genially, por ejemplo, para poder hacer como juegos interactivos, usábamos también harto, ahora no me acuerdo, pero es como una aplicación que uno puede hacer quiz, preguntas, ¿cierto? Claro. Y es como un juego que los niños usaban las tablets, me acuerdo, y ellos iban respondiendo, y era como súper dinámico, súper interactivo, y dando las respuestas, iba mostrando como los lugares. Entonces yo creo que la tecnología siempre tiene un potencial muy motivador para los estudiantes y atractivo en términos de quizás poder iniciar una unidad, por ejemplo, introducir una lectura, evaluar también. Pero yo creo que hasta un cierto punto, yo creo que al menos en biblioteca no se puede olvidar el libro en formato físico, ¿no? El objeto libro. Yo creo que igual eso es súper importante, no perder nunca la relación con eso. Entonces hemos tratado también como de hacer un equilibrio. En algún momento en el plan lector, me parece que todavía existe, tenemos lecturas inicialmente que pueden acceder por el libro, ¿sí? Pero en el objeto libro, pero si está accesible de manera digital por ebooks, también lo pueden comprar y leerlo digital.
sabemos porque los propios estudiantes nos cuentan que sus papás les escanean los libros, los buscan en PDF y ellos los leen en computador y en tab. O sea, eso es una realidad. Entonces eso también a nosotros nos desafía a también a decir, bueno, ¿qué más podemos hacer para que los estudiantes se sientan atraídos a leer el libro, ir a la biblioteca y pedir el libro, ¿no? Y también en el plan lector ponemos libros que sean digitales, o sea, propiamente tal, ¿sí? Que no existan necesariamente en la versión física. Así que yo creo que, pero como te digo, o sea, estamos en un momento crítico con respecto a cómo al uso de la tecnología. Entonces, yo creo que pasa mucho en la educación, que es muy cambiante, ¿no? Claro. Como hay una metodología que se pone de moda, o hay una perspectiva que se pone de moda narrativa, y uno se sube al carro, y quiere innovar, ¿sí? Quiere estar a la vanguardia, y después te das cuenta que eso viene de vuelta, y ya como toca volver o mejorar lo que te... Pero ¿sabes qué me pasa? Bueno, claramente no en contexto escolar, pero por muchos años como que escuché este discurso de que la gente ya no lee y ya no le interesan los libros, no estamos leyendo o que no entendemos. Bueno, eso es cierto que está comprobado a través de evaluaciones, ¿cierto? Pero tenía como esta imagen de que no se lee, en el mundo no se está leyendo. Y a mí me encanta el uso de la tecnología hoy día para la lectura, porque por ejemplo yo estoy en un contexto muy viajero, en un lugar donde en general vienen muchos turistas y hay un gran recambio todo el tiempo de gente que va y viene. Si yo me voy a la playa, me encuentro todo el mundo tomando sol, pero todos están leyendo. Gracias a sus Kindles, que son unos aparatos pequeñísimos, y todos están leyendo en esos aparatos, y de repente, claro, agarran el celular, miran, no sé, WhatsApp, qué sé yo, lo dejan y siguen leyendo. Como que la lectura hoy día sigue. Pero claro, obviamente en este contexto viajero, de repente andar con el libro enorme y que si se te acabó tienes que comprarte otro y qué vas a hacer con el que ya leíste, como que todo eso hoy día te lo ahorras porque tienes tu libro en formato digital. A mí me pasa lo mismo, yo no tengo Kindle, pero sí tengo tablet y me di cuenta, claro, yo llevo viajando más de un año y probablemente si no me hubiese dado cuenta que en mi tablet también puedo leer, no habría leído un libro hace un año y medio, porque claramente no me conviene comprarme libros y andarlos acarreando ni mucho menos. Entonces siento que también tener esa alternativa a través de la tecnología es súper bueno, y a mí me sacó esa idea de que la gente no lee. La gente sí lee, pero en otros formatos, como que ya no vemos a la gente con los libros, y tampoco, obviamente, esto lo he pensado y lo he observado estando en otros países. No sé si mi apreciación va a ser la misma si es que voy a Chile. De hecho, también pensaba el tema de la seguridad. Bueno, yo saldré al parque con mi tablet a leer. Pucha, no sé, quizás me da un poco de miedo. Ya, ahí está como ese otro tema, como más cultural, más contextual. Pero claro, pues la gente sí está leyendo. Y si está leyendo hoy día en todas partes del mundo, también es gracias a esta tecnología. Como que siento que está bien hacer este equilibrio, como siento que en algunos espacios se da esta discusión muy blanco-negro, muy dicotómico de que la tecnología hay que sacarla y hay que eliminarla por completo, o no, incorporemos y hagamos todo tecnológico. Bueno, quizás podríamos tener un equilibrio porque básicamente de eso se trata la vida y nos puede acercar a la lectura, que es lo importante. Bueno, yo creo que en algún momento también se dio muy fuerte la discusión, antes que aparecieran todos estos dispositivos que obviamente te dan una infinidad de oportunidades de leer. Yo creo que en algún momento también, ponte tú, la discusión estuvo justamente, no sé, el libro pirata. Claro, sí. Porque tiene mucho que ver con el acceso a la lectura. ¿Sí? Entonces, en algún momento también se dio esa discusión, como demonizamos, ¿cierto?, al acceso a la lectura mediante el libro pirata, ¿cierto?, que se podía adquirir en la feria, ponte tú, claro, cerca de tu casa, o no, como qué discusión hay en torno a eso, a los derechos de autor, cómo los autores exacto, también ven eso, ¿cierto?, cómo impacta su trabajo, cómo impacta también su discurso. claro. Entonces, yo creo que, claro, siempre hay un punto de inflexión o hay una tensión siempre en torno como al acceso a las lecturas. Y yo creo que estamos en un momento en que no sé si podemos llegar y decir no tenemos acceso a la lectura, ¿no? Porque teniendo un dispositivo, teniendo un celular,
tú tienes acceso a la lectura. Ajá, Sí o sí. exacto. O sea, la biblioteca pública digital es gratuita. Sí. Tienes solo que inscribir. Entonces, como tú puedes ir a la Biblioteca de Santiago, o a la Biblioteca Nacional, o al Bibliometro, y sacar tus libros gratuitamente, también tienes un montón de otras opciones para acceder a lecturas mediante lo digital. De hecho, en algún momento yo mismo me acuerdo que estuve en un WhatsApp que la cantidad de lecturas y de libros que se compartían era tremenda. Y era como una comunidad de muchas personas, o sea, además yo diría de 100 personas. ¿Sí? Entonces, hay lugares para encontrarse en torno a los libros, ahora yo diría mucho más que antes. Mucho más que antes. Y tener como te digo, este dispositivo. Incluso yo tengo una Kindle hace millones de años y todavía funciona, o sea, de verdad tiene muchos años. Y me pasa mucho que alguien me habla de un libro, escucho sobre alguien que comenta un libro, oye, mira, este autor tal cosa, este libro tal cosa, te recomiendo tal libro, o veo una película basada en un libro o una serie, y quedo así como motivadísima con la historia. Voy a mi Kindle y me compro el libro. Entonces, claro, sí. Y cuesta barato en dólares. Sí. 8 dólares, 6 dólares. Entonces creo que sí estamos en un momento donde al menos el acceso a la lectura, yo diría que es bastante universal. Sí, estoy de acuerdo. Oye, Carla, ya para ir cerrando y no extendernos tanto más, aquí siempre con 2 preguntas súper claves. La primera, si quieres aquí, ándate en la profunda, expláyate todo lo que quieras. Me gustaría saber, Carla, ¿qué es para ti ser profe? Yo creo, bueno, para mí ser profe, a lo largo de mi trayectoria laboral, yo creo que he podido ir viendo cómo el trabajar con personas, el trabajar con estudiantes, es una oportunidad única, creo que una gran responsabilidad de poder guiar o acompañar a estas personas en sus procesos de formación, no solo como a un nivel académico, sino también a un nivel personal, ¿cierto? Verlos crecer, verlos desarrollarse en términos socioafectivos, en términos espirituales. Para mí ha sido bastante inspiradora. Yo creo que se habla mucho de los profesores como agentes de cambio, ¿cierto? Agentes transformacionales de vida, y creo que sí lo son, pero también yo siento que en esa pasada también nos transforma a nosotros y a nosotras mismas. Yo creo que es algo que es recíproco, y eso es algo muy bonito que encuentro yo de la labor docente. Yo creo que pasamos por la vida de las personas y esas personas también a su vez pasan por nuestra vida, y eso yo creo que es algo bien potente, y creo que también es algo bien sagrado. Me gusta pensar que más que me recuerden las personas, se queden como con esa sensación, por ejemplo, de que cuando iban a la biblioteca encontraban un espacio que los acogía, que los validaba, que los respetaba, que los hacía sentir que eran parte de una comunidad, que los hacía sentir que podían desplegar todo su potencial en ese espacio, y iban a encontrarnos quizás no solo los recursos, sino el apoyo que podían necesitar. Y muchas veces una conversación. Me pasa mucho que siento que nosotros estamos en unos espacios de humanización importante. O sea, creo yo que trabajamos para nosotros, para servir, ¿cierto?, a otros seres humanos, y eso para mí es bien bonito. Yo lo encuentro bien bonito. Creo que va mucho más allá de enseñar contenido, ¿cierto?, o enseñar formas de aprender o cómo adquirir información. Creo que también en temas como de valores humanos, siento que tenemos una gran responsabilidad, porque estamos
somos parte como de la construcción de humanidad que queremos también, ¿no? Sí. Y que somos parte, y en eso yo siento que tenemos un desafío y una oportunidad tremenda, y eso me impulsa, me motiva y me inspira a seguir trabajando en esto, también con otros adultos, ¿no? No solo como me gusta el trabajo con estudiantes, sino como yo ese mismo trabajo, esas mismas relaciones permean los equipos de trabajo, que también quiero que sean así, ¿sí? Eso. Exacto. Qué lindo que lo que dices de la reciprocidad de esta transformación, pero también qué potente, como es gran responsabilidad. Sí, sí. Genial, Carla, qué lindo. Oye, y ahora ya la última pregunta. ¿Qué consejos le darías a un profe que está pensando en irse a biblioteca, que le gusta el tema de la lectura, del fomento lector, del amor por y el placer lector, ¿cierto? ¿Cómo lo invitas? O qué camino se puede armar uno como docente para poder llegar a un espacio de biblioteca escolar? Mira, yo creo que esta pregunta igual me la han hecho otros profesores que yo creo que ven que lo pasábamos tan chancho en la biblioteca que que de repente yo creo que se cuestionan y dicen, no, a lo mejor podría ser parte de Claro. la biblioteca, como, ¿qué tengo que hacer para poder...? Yo creo que, bueno, un profesor o profesora que decide o le gustaría trabajar en biblioteca escolar, yo creo que en primera instancia, desde el punto de vista formativo, sería ideal que pudiera tener alguna especialización en fomento lector. Actualmente hay cursos, hay diplomados y hay magísteres, ¿sí? Como un poco también para poder adquirir ciertas herramientas, sobre todo si no son de lenguaje. Porque al menos en lenguaje, las personas que estudiamos la mención, ya tenemos bastante conocimiento y herramientas para poder aproximarnos a todo el trabajo con estudiantes de biblioteca en torno a esto. Entonces, yo diría que quizás de lo formativo sería ideal poder formarse, ¿no? En una primera instancia. En temas como de gestión bibliotecaria, bueno, siempre lo ideal va a ser trabajar como con un bibliotecario y una bibliotecaria, porque ellos ya es su profesión, es su especialidad y se trabaja complementariamente muy bien con ellos también. Cada uno aporta desde lo que sabe. Pero si no es el caso, y obviamente quizás te ves en la obligación de aprender más porque en el fondo no tienes a ninguna persona que pueda complementarte, quizás también podrías estudiar técnico en bibliotecología, ¿sí? Quizás no necesariamente una carrera completa en bibliotecología porque dura 4 o 5 años, pero a lo mejor sí poder hacer un técnico en bibliotecología para entender ya de primera fuente cuál es el trabajo quizás más técnico, más especializado. ¿Sí? Yo creo que eso como en lo formativo. Y yo creo que como en la parte más motivacional, yo diría como salir de la zona de confort, abrirse hasta nueva posibilidad de trabajar en un ámbito educativo diferente a la sala de clase, que te implica también tener ciertas habilidades creativas, yo diría, importantes. Porque muchas veces tú puedes armar actividades sin necesariamente contar con tantos recursos, ¿no? Por ejemplo, un festival de poesía, que necesitas la colaboración de otros profesores, de repente quizás poder tener algunos premios, reconocimientos, pero más allá de eso, ¿sí? Tú puedes ir elaborando actividades, generando proyectos que puedan impactar de acuerdo también a las necesidades que tú vayas diagnosticando en tu propio espacio, en tu espacio de trabajo. Yo creo que es un rubro muy bonito de las bibliotecas escolares. Hay mucho por hacer, hay mucho que hacer. Se pueden hacer tantas actividades, se pueden promover el amor por la lectura, la gestión cultural también, si te gusta, por ejemplo, y tienes habilidades, y sobre todo en ese ámbito, también va a ser un espacio que te va a permitir desarrollarte en eso, ¿no? Yo lo encuentro súper entretenido. O sea, sí, tiene una parte que obviamente tiene que ver con más orden, más estructura, porque tú administras un espacio con recursos y eso implica obviamente tener orden. Y yo creo que eso es desafiante, por ejemplo, para alguien que un poco más, ¿no?
así como muy Más, flexible o medio desordenado, claro, o más al o que lote. más al lote, ¿cachai? O que a lo mejor tiene menos habilidad de gestión. Creo que en ese sentido también puede ser bastante desafiante, lo cual no quita que puedas aprenderlo, ¿no? Por supuesto. Claro. Eh, Súper. sí, creo que Genial, Carla. Qué entrete. Me gusta este mundo de las bibliotecas. Para mí completamente desconocido. Así que muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Nuevamente te doy las gracias también por haberte tomado la mañana, un ratito de la mañana para conversar con nosotros en tus vacaciones. Así que nada, no sé si quieres agregar algo más. ¿Te gustaría comentar algo para despedirte? O sea, para despedirme, agradecer el espacio, agradecerte a ti, Cata, por la invitación y también por generar un espacio donde podemos conversar, yo diría, como libremente, desprejuiciadamente, ¿no? Como ahora está de moda, escuchamos pero no juzgamos. Claro. El poder hablar sobre este tema que es importante y es como no solo como de repente decir solo me salgo el sistema, ¿no? Como decir ya no quiero ser Claro. más profe, me salgo el sistema y pierdo todo ese potencial que tengo de poder trabajar en lo educativo propiamente tal. O sea, hay otras formas, muchas otras. En este podcast tú puedes conversar sobre aquello, puedes conocerla de los testimonios de aquellos profesores y profesoras que están haciendo otros caminos y yo creo que eso es bien como importante de considerarlo antes de tomar alguna decisión como definitiva y que igual se entiende, o sea, Sí. hay espacios educativos y espacios de trabajo que no cuidan a sus profesores, eso se sabe. Y yo creo que de esos espacios quizás sí hay que marchar. Pero sí te puedes encontrar en otro espacio donde te van a acoger y donde van a querer que despliegues todas tus potencialidades como educador, educadora que tienes, y en eso no hay, creo yo, como bajar los brazos. Así que creo que mi llamado es a abrirse a otras posibilidades, a buscar otras posibilidades, a indagar de otras posibilidades que estén en la línea de mis intereses. Eso. Sí, eso es súper importante, el tema de los intereses y de lo que te motiva, porque no sacas nada con salir de un espacio que lo pasas mal para irte a otro y seguir pasándolo mal. Creo que es muy importante y justamente también ese es el objetivo del podcast, de poder mostrar varias alternativas para que de repente uno dice, oye, ¿sabes qué? No se me había ocurrido eso. Oye, ¿sabes qué? Esto me gusta, esto me parece entretenido, me parece interesante. Entonces, también muchas gracias por lo mismo, por poder compartir esta experiencia en un rubro que es súper cercano a los profes, pero a la vez muy lejano porque no estamos en el contexto en sí. Entonces, de verdad, muchas gracias por lo que nos dices también ahora tus palabras al cierre. Así que con eso nos despedimos, Carla. Que tengas un lindo día, unas lindas vacaciones, disfrútalas y también mucho éxito en tu nuevo lugar de trabajo. Así que ahí Muchas después gracias, podemos Cata. juntarnos de nuevo a conversar a ver Sí, cómo te fue. claro, me parece excelente. Genial, Muchas gracias. maravilloso. Que estés súper Tú bien. igual, gracias. Chao, chao. Chao, chao.